Jóvenes, vamos a dar inicio a lo que es la clase de médico quirúrgico. Esto es nuestra primera clase, entonces lo primero que vamos a hacer es el reconocimiento de todo el área. El centro quirúrgico tiene diferentes áreas, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio, ¿ya? ¿Qué es el curso de médico quirúrgico? Como su nombre mismo lo dice, va a ser personal de salud utilizando material quirúrgico, ¿no? Todo material quirúrgico, primero, puede ser de metal, plástico, acero, pero cuando hablamos de medicina quirúrgica vamos a hablar de instrumentos que están limpios, asépticos, ¿no? Para comenzar este curso vamos a hablar de lo que es el entorno quirúrgico. ¿Qué es el entorno quirúrgico? Pues es el ambiente, los profesionales, todos los objetos y las personas que conforman este medio, ¿no? El profesional que trabaja en el quirófano debe conocer a la perfección el medio en el que se desenvuelve. ¿Por qué debe conocer el lugar? Porque cuando nosotros entramos al quirófano debemos saber dónde nos cambiamos de ropa, dónde nos desinfectamos, o sea, el lavado de manos quirúrgico, dónde podemos, quién nos va a alcanzar el instrumento y de nuestra vestimenta, o sea, debemos tener al teje y maneje el conocimiento del lugar donde vamos a trabajar. Porque en el momento en el que procedamos a realizar una operación, si es que somos licenciados en enfermería como instrumentistas, debemos saber de dónde vamos a sacar los tambores, los algodones, los instrumentos, debemos tener conocimiento, ¿ya? Y esto implica el conocimiento exhaustivo, o sea, debes conocer todo, tanto del material como el mobiliario del aparataje, así como la asepsia quirúrgica y de los riesgos que implica el simple hecho de la cirugía. La cirugía es una ciencia y al mismo tiempo un arte, cuya finalidad es el tratamiento de enfermedades, deformidades y lesiones mediante la incisión invasiva de los tejidos corporales o la manipulación no invasiva en una estructura anatómica. Para conocer primero el entorno, también debemos saber que el paciente al entrar a la sala de operaciones está sufriendo pues por todo un trauma, ¿no? Tanto trauma físico como mental. El mismo hecho de que él piense de que saldrá bien de la operación o no saldrá bien de la operación. Es por eso que cuando ellos ingresan al quirófano, debemos darle tranquilidad, debemos darle confort, porque ellos se sienten ansiosos, ¿no? Te dicen, señorita, me va a hacer mal esto, me va a chocar esto, está bien o no está bien. Entonces nosotros debemos tener una actitud positiva y animarlo a que él vaya a salir bien, ¿no? En todo el entorno quirúrgico, vamos a tratar procedimientos invasivos y no invasivos. ¿Cuándo decimos que son invasivos? Cuando la cirugía va a ser abierta y el paciente va a estar pues dispuesto a que le entren instrumentos, ¿no? Que realmente esos instrumentos deben estar totalmente limpios, totalmente asépticos, ¿ya? Por eso se llama, pásame un instrumento estéril, ¿no? Tiene que estar completamente limpio, porque al entrar a una cavidad limpia con un objeto contaminado, en vez de corregir el problema, vamos a causar más problemas, ¿no? Entonces, ¿para qué se realiza una cirugía? Se dice que la cirugía es una ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Es un arte porque digamos, hacemos una sutura, no le vamos a coser como un costalillo, ¿no? Debemos hacerlo de una manera que quede estética, cuya finalidad pues es el tratamiento de una enfermedad, de una deformidad, arreglarla, ¿no? Esa es estética. Y de lesiones, como les digo, invasivas como no invasivas, ¿no? Cuando estamos dentro de un entorno quirúrgico, vamos a tener operaciones de urgencia, operaciones programadas y cirugías ambulatorias. ¿Cuándo son de urgencia? Son de manera imprevista. Todo el equipo quirúrgico tiene que preparar y realizar lo más rápidamente posible la intervención que no ha sido planificada cuidadosamente. Cuando hablamos de urgencia, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito
y es necesario que se le opere, ¿no? Entonces él tiene que entrar, entonces todo el equipo ya debe estar predispuesto a que vaya a realizar una cirugía. Cuando tú entras a una cirugía, tú no puedes entrar con temor, porque se supone que en todo tu realización de profesional has perdido el temor, ¿no? Más de repente como ser humano puedes tener impresiones, pero no puedes entrar con temor. Ya tienes que ser una persona que tiene que tener frialdad en ese aspecto, ¿ya? Pero todas estas cirugías de urgencia van a ser no planificadas, van a ser de accidentes de tránsito, de situaciones que uno no ha previsto. Por ejemplo, un paciente que tiene apendicitis, por ejemplo, ¿no? Entra con un dolor abdominal, entonces si es necesario su operación, tiene que entrar de urgencia, porque caso contrario puede desencadenar en una peritonitis, ¿no? En conclusión, diríamos que estas operaciones no son planificadas. Entonces, en momento, el equipo, porque no solamente es una persona, el equipo de personas tienen que estar preparadas y predispuestas para realizar ese tipo de operaciones. Las programadas son las cirugías que se preparan de manera protocolar, ¿no? Con tiempo suficiente para que el paciente esté preparado y poder evitar así un riesgo posterior. Las operaciones programadas en su gran mayoría son pacientes que han entrado primero por consultorio, se les ha detectado una patología, el médico te va a decir, ¿no? Tienes que ser operado por este motivo, por ejemplo, una vesícula biliar, ¿no? O una colecistectomía, ¿no? Entonces son pacientes que se les tiene que dar un tratamiento porque normalmente entran con una infección fuerte. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros las enfermeras, no? Primero pasa por su terapia farmacológica para que evitemos cualquier riesgo, ¿no? O una persona que tiene que ser operada pero tenga hipertensión arterial. Entonces tenemos que bajar su hipertensión porque una persona cuando entra a sala de operaciones entra de una manera ansiosa, ¿no? Entonces si la persona va a entrar ansioso y tiene su hipertensión, pues la presión se le va a subir, ¿no? Entonces es una persona que no va a poder entrar a ser operada. Entonces son personas que programamos una fecha, ¿no? Eso ustedes lo van a poder comprobar cuando vayan al servicio de cirugía. O sea, una persona está programada de una semana, de 2 semanas, de un mes, dependiendo de la patología que él presente, ¿no? Ahora tenemos una cirugía ambulatoria. Dentro de la cirugía debe ser también programada. Encontramos este tipo de intervención que se realiza generalmente en menos de 2 horas o no quiere estancia hospitalaria durante la noche, ¿no? Por ejemplo, puede ser que te hayas caído de rodilla, entonces haya habido un crecimiento de tu hueso anormal, ¿no? Entonces eso normalmente te lo van a raspar, pero es una cirugía simple. O por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente de tránsito y se ha desviado la nariz, ¿no? Le van a realizar una cirugía cruenta, que eso normalmente es ambulatorio, no necesita que se te hospitalice, ¿no? En caso hubiese tenido rotura de mandíbula o de maxilares, tal vez tendrías que quedarte, ¿no? Pero una cirugía menor es, por ejemplo, una sutura o, como les digo, una operación cruenta, ¿no? Que es regresar el tabique a su lugar. Debemos conocer las áreas quirúrgicas. En el hospital y especialmente en la zona del quirófano se tiene que tener un tipo especial de estructura para su buen funcionamiento. Todo el ambiente quirúrgico tiene el por qué es así. No puede, no, si tú ves una ventana, tiene un por qué está ahí. No es porque le haya gustado al arquitecto o le haya gustado al médico que se ponga esa ventana ahí. Todo lo que tú vayas a ver en el centro quirúrgico tiene una razón de ser, ¿ya? Antes de que se pueda construir un centro quirúrgico va a haber una reunión con el equipo de salud y con las personas que van a construir ese centro, ya que tiene que tener un diseño y una área específica, porque los hospitales no son construidos porque les da la gana a los médicos, sino todos tienen un sentido. Se les llama áreas de quirófanos o zonas quirúrgicas en que ellas van a albergar salas de operaciones propiamente dichas y sus servicios colaterales. Ahora,
según vamos avanzando el curso, vamos a conocer qué áreas deben ser contaminadas y qué áreas no deben ser contaminadas. ¿Por qué se ponen las puertas de esa manera? ¿Por qué la ventilación? ¿Por qué el color del centro de quirófano, ¿no? Todo tiene su razón de ser. Sin existir una regla precisa, se localizan en esta zona ciertos sitios de fácil acceso, pero siempre en posición terminal a la circulación. Esto quiere decir que no debe haber tránsito para el personal y equipos que sean ajenos a su función de la sala de operación. Acá hay que hacer un hincapié. Cuando ustedes entren a una sala de operaciones, porque normalmente se les requiere a ustedes, porque en el momento que estamos operando a veces se acaban los algodones o por un accidente se haya caído un instrumento. Entonces, la persona que está instrumentando no va a recoger ese instrumento, ya se contaminó. Entonces necesitamos de que ustedes estén ahí. Se les conoce normalmente como circulantes, ¿no? Si se ha acabado la gasa, entonces tú vas llamando, se me acabaron las gasas. Entonces esa persona va a venir, te va a alcanzar 20 gasas. Y esas 20 gasas que tú le estás introduciendo al paciente, esas 20 gasas tienen que salir. Ustedes tienen que estar en apoyo a nosotras, en apoyo al médico, en apoyo a la enfermera instrumentista. También vale recordarles que al realizar una operación no pueden estar deben estar las personas indicadas. No podemos pasarnos de personal. Uno, porque le quitamos aire al paciente, ¿ya? Porque ese paciente va a tener dificultad respiratoria porque está bajo los efectos de la anestesia. Entonces, debemos evitar la aglomeración de personas. Máximo debe estar el médico que va a operar, el médico asistente, que normalmente va a ser un interno o un médico que está haciendo la especialidad, una enfermera instrumentista, otra enfermera licenciada, circulante, una técnico en enfermería para llenar los datos y que pueda salir de la zona, porque una enfermera que instrumenta está limpia, no puede caminar por acá, por allá, debe estar en su lugar y alcanzar las cosas. En cambio, ustedes tienen la facilidad de poder transitar en la sala, ya por eso debe ser una persona resumida. Ahora, en caso de que nosotros hagamos prácticas, se nos reduce, no solamente debe estar un interno de enfermería. Normalmente ustedes no entran a sala de operación, ustedes aprenden ya dentro de ahí, de la sala, con muchos problemas, ¿no? Porque se les limita. Algunos tienen la oportunidad de poder estar allí, pero es muy difícil, ¿ya? ¿Con qué fines los fines de aislamiento, con qué finalidad se hace de que haya pocas personas? Uno, porque quitas el aire al paciente. Como les digo, va a tener dificultad respiratoria por estar bajo el efecto de la anestesia. Pero lo hacemos normalmente para aislar las bacterias que existen en las zonas de protección o las zonas restringidas, para impedir un acceso de fuente de contaminación bacteriana. O sea, uno, porque a veces sin querer toses. Y entonces ya contaminas. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Dentro de las áreas que debemos conocer en un centro quirúrgico es la zona negra, ¿no? Es la zona donde nosotros nos cambiamos de ropa, ahí nos lavamos las manos, tenemos nuestros guardarropas, ¿no? Es la primera zona de restricción, se llama zona negra y es una verdadera zona amortiguadora de protección. Es el área de acceso y en ella se revisan las condiciones de preparación y presentación de los pacientes. Se hace todo el trabajo administrativo relacionado y el personal se baña para cambiar su vestimenta con una ropa especial que usamos en el quirófano. Como han visto ustedes, el personal de salud que entra a sala de operaciones pues tiene una ropa verde, ¿no es cierto? Un pantalón verde ancho, no puede ser apretado porque tú tienes que tener movimientos. Entonces, si tú tienes una ropa bien pegada a tu cuerpo, hasta se puede romper, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros para tener nuestra vestimenta. Tiene que ser holgada y tiene que ser ese verde, ¿no? Que conocen, no es el verde turquesa, sino es el verde quirúrgico. Esta zona incluye las oficinas de doble frente. Uno de ellos va en la zona negra y otra en la ventanilla, para que da pase a la zona gris, que sigue la recepción de los pacientes, los baños sanitarios y los vestidores.
Bueno, yo les voy a describir lo que es en el hospital de contingencia, ¿no? Tenemos la puerta de entrada para donde el paciente va a entrar a la sala de operación y hay una puerta alterna donde nosotros entramos. Lo primero que hacemos cada uno tiene su casillero, entonces debemos cambiarnos, ¿no? Con la ropa adecuada, como les digo, es el verde quirúrgico. Ahí encontramos nuestras gorras, encontramos nuestras botas y encontramos nuestros mandilones. Ya ahí nos realizamos el lavado de manos, nos colocamos nuestra indumentaria, porque ya pasando a la zona gris no puedes pasar con tu ropa común, ya no puedes pasar. Ya entonces allí nosotros como licenciadas en enfermería, porque ahí normalmente trabajan ustedes, los técnicos de enfermería, entre el licenciado, entre el enfermero, ya ustedes tienen que pasarle las botas, tienen que pasarle su ropa quirúrgica, porque cuando se están poniendo, bueno, la enfermera, el médico se puede colocar las botas, la gorra, la mascarilla, pero ustedes es su obligación que nos tienen que colocar los mandilones, ¿ya? Eso es el procedimiento que ustedes ya en enfermería básica se les ha enseñado, ¿no? Ahí nos realizamos el lavado de manos, no puedes entrar con tus manos cochinas, ¿ya? Luego tenemos la zona gris, ya es la segunda zona y es llamada también la zona limpia o zona gris, ¿ya? Pero antes de ingresar a esta zona vamos a ver dos líneas ahí grises, como lo dicen, ¿no? Y tú no puedes pasar si no estás con la indumentaria adecuada, nadie te va a permitir, te van a botar, ¿ya? Hay que saber eso. Es una zona central donde hay equipos, donde están estériles, ¿no? Ahí está laboratorios, donde se pone la anestesia, hay equipos portátiles, hay banco de sangre y lavabos para la cirugía. Eso, bueno, esa bibliografía la encontramos de repente en países ya desarrollados, ¿no? En cambio, en nuestro caso no hay un laboratorio de rayos X. Hay que llevarle de urgencia al paciente, no contamos con eso. Pero sí contamos con una central de anestesia. En esta zona se encuentra la sala de recuperación, en donde los enfermos permanecen hasta que sus constantes fisiológicas se estabilizan. Eso es muy importante, ¿no? De repente ustedes no realizan ese procedimiento, pero es necesario que ustedes lo conozcan, porque si ustedes van a tener el dominio, el propio enfermero les va a permitir que hagan eso. Caso contrario, no se les va a permitir, porque nosotros tenemos una regla fundamental en lo que es sala de operaciones, que sí o sí ese paciente tiene que estar estable en sus constantes vitales. Hablamos de su temperatura, su presión arterial, hablamos de su oxigenación, hablamos del pulso y hablamos de su respiración. Esas tienen que estar dentro de todos los parámetros normales, ¿ya? Especialmente lo que es la presión y la temperatura. Un paciente al entrar a centro de quirófano tiene que ser medido todas sus constantes. Obligación de nosotros. Desde el momento que entra utilizamos la hoja gráfica. Luego el paciente es dirigido hacia la sala de operaciones donde se le va a poner, el médico anestesiólogo le va a poner pues la anestesia, ¿no? Sabiendo sus parámetros normales, porque él no se confía de lo que nosotras decimos. Él otra vez le vuelve a tomar la presión arterial, porque eso es lo primero que se tumba, ¿no? Y también su oxigenación, deben saber sus valores normales. Ahora un paciente, digamos, ha salido de sala de operaciones, le tienes que llevar a sala de recuperaciones. Acá se llama URPA, ¿ya? Unidad de Recuperación Preoperatoria, URPA, ¿ya? En URPA vas a ver que hay una licenciada en enfermería y técnicos en enfermería, y ahí están los internos de enfermería, que a cada paciente hay que tomarle cada 10 minutos. Primero comenzamos cada 5, después cada 10, después cada media hora y después de 1 hora. Normalmente ese paciente va a estar unas 3 horas en sala de operación, en URPA que les digo. Ya en URPA vamos a tener balones de oxígeno, manómetros, un montón de equipos, porque ahí el paciente puede ponerse mal. Al recibir nosotros de la sala de operaciones a URPA, a sala de recuperaciones, debemos medirle también su presión, porque el de sala de operaciones se dice, te estoy trayendo con tanto signos vitales. Tú no puedes tampoco confiarte de lo que te está diciendo tu colega, siempre tienes que ser un poco más cauto, y tú
corroborar que sea cierto, ¿ya? Porque ese paciente, pasados unos 5 o 10 minutos, puede ponerse mal. Entonces ahí vas a ver que también hay un médico intensivista, un médico que siempre tiene que estar ahí en caso de que el paciente se descompense, ¿ya? En conclusión, la zona gris también va a contar con la zona de URPA, donde tenemos que ver que todas sus constantes fisiológicas deben estar estabilizadas. Como podemos ver acá en la figurita, vemos acá a la enfermera llevando al paciente a URPA, donde es una zona donde contamos con una serie de instrumentos e insumos que nos ayuden a estabilizar al paciente. Todo personal de salud, ¿cómo debe estar vestido? Todo el personal ingresa a la zona gris, debe vestir un pijama quirúrgico, como ven acá. Este se llama el pijama quirúrgico, ¿ya? Que consta de una chaqueta y un pantalón, ¿no? Esta consiste con ropa ligera de algodón hecho de 2 piezas, una camiseta con cuello y sin mangas, ya no debe tener mangas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se han preguntado por qué sin mangas, porque en las mangas podemos jalar bacterias, microbios. No debemos tener relojes ni alhajas. Cuya porción inferior se usa debajo un cinturón, el pantalón. La otra es un pantalón de pijama con abertura lateral y muy amplio. La cabeza se cubre con un gorro de tela que oculta todo el cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque el cabello también arrastra bacterias. Las gorras son de diversos diseños que son incómodos. Se debe cubrir con el gorro la frente para absorber el sudor o impedir el goteo. La nariz y la boca se cubren con un cubrebocas que se anuda con una cinta detrás del cuello y otra en el vértice del cráneo, de tal modo que quede sujeto. Como podemos ver acá, bueno, esta bibliografía de repente es del extranjero, pero nosotros lo llamamos camisolina. Ya, el pantalón, tenemos las botas, tenemos el cubrebocas con doble cintillo, no es en las orejitas porque se puede salir, tenemos doble cinta, ya, y la gorra para que cubra todo el cabello, para que evite el arrastre. Luego tenemos la zona blanca, y es el área de mayor restricción. Es un área estéril y es una zona blanca, en la que se encuentra la sala de operaciones propiamente dicha. Se le dice así a esta sala porque deriva del griego quirófero, ¿ya? Donde se realiza cirugías abiertas, ¿no? Donde este lugar debe estar totalmente estéril. Todo lo que tú ves ahí no puedes tocarlo como a ti te da la gana, tienes que usar guantes, ¿ya? Por eso, el personal técnico normalmente va a estar sin guantes, pero también tiene que tener su ropa adecuada. Ya han visto un camisón, claro que de ustedes no es verde como de nosotros, ustedes usan celestes, rojos, o sea, tienen su distintivo, ¿no? Pero en su gran mayoría este es blanco con franjitas azules, ¿ya? En la zona blanca trabaja un grupo de personal preparado y se divide en secciones, ¿ya? Ahí se utiliza guantes estériles, tenemos un grupo estéril y un grupo no estéril. El grupo estéril va a estar conformada por la enfermera quirúrgica, o sea, la enfermera instrumentista. Va a estar conformado por el cirujano ayudante o el interno, el cirujano principal, que va a ser el que va a realizar la operación, y también me olvidaba allí que está el médico anestesiólogo, que va a estar controlando la anestesia del paciente. Antes de entrar acá debemos realizarnos un lavado quirúrgico. Antes de entrar a esa sala hay una pequeña salita donde vamos a encontrar un pequeño lavabo, ¿no? Normalmente es de 2 personas. Todo es bajo pedal, ¿ya? Tú pisas un pedal, te va a botar agua tibia. Ustedes saben que el lavado médico quirúrgico es desde las yemas de los dedos hasta el codo, ¿no es cierto? Y siempre nuestras manos deben estar por encima
de nuestra cintura, no deben estar abajo, ¿no? Porque arrastramos microbios, ¿no es cierto? Tenemos unos botellones donde hay agua jabonosa, isodine, y entonces te lavas y tú tienes que ir al centro de quirófano con las manos elevadas o la sala de operaciones. ¿Quién te va a esperar en la puerta? Te va a esperar un técnico en enfermería o un enfermero circulante, ¿no? Donde él te va a abrir la puerta, porque no puedes entrar con las manos, ya no puedes tocar nada. Ni bien te ve, el técnico de enfermería te abre la puerta o dependiendo que sea la licencia de enfermería. En la zona blanca también tenemos el grupo que no tiene motivos para estar en contacto directo con los materiales estériles. Se le denomina grupo no estéril, lo forma el personal encargado. En este caso también el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque él no necesita de lavados, nada. Se hace un lavado, pero un lavado general, ¿no? Él no necesita estar cubierta su boca, nada. Él lo va a hacer todo por vía, ¿no? Previo, antes de recibir tú a tu enfermo, este paciente tiene que venir con su historia clínica, tiene que venir sin ninguna joya, tiene que estar ese paciente con vía, con un catéter 18, ¿no es cierto? Esos catéteres verdes, porque normalmente te pueden traer de las áreas de cirugías con un catéter 16, que son los rosados. ¿Por qué no utilizamos los rosados? Porque no tienen abastecimiento de carga. Si de repente este paciente se pone mal o se deshidrata, vamos a tener que ponerle a chorro cloruro de sodio. Entonces esta vena va a colapsar si se encuentra con un catéter 16, por lo que nosotros preferimos usar un catéter 18, que es el verdecito, ¿no? Ahí tenemos el enfermero ayudante de anestesia. Normalmente un enfermero tiene que estar al tanto. Ya que tal pasa algo con el anestesiólogo, entonces un enfermero también preparado para eso. Un enfermero circulante, que acá en nuestra realidad, el enfermero circulante normalmente es un técnico en enfermería, ¿no? Y el celador del quirófano es el que abre y cierra la puerta. ¿Qué requisitos debe cumplir la sala de operaciones? Debe ser de forma triangular, es la más cómoda y versátil, menos costosa y adaptada al concepto de construcción modular acerca de sus dimensiones. Hay controversia, pero se acepta que el área debe ser unos 38 metros cuadrados por lo menos, lo suficiente, ¿no? Algunos procedimientos especializados en los que se usa mucho equipo adicional y requiere superficies mayores. Normalmente estas salas son de forma cuadrangular, ¿ya? Van a ver que cuando entran ahí tiene que estar de color blanco, ¿ya? Porque eso aumenta la iluminación de la zona. ¿Cómo deben ser las paredes y los techos? El interior de la sala tiene unas características. Sus paredes y sus techos deben ser lisos, fácilmente lavables, sin brillo y sin colores fatigantes. Si es posible, deben ser absorbentes del sonido. Como podemos ver, debe haber una buena ventilación. Sus paredes y techos deben ser lisos. Normalmente acá en Perú lo utilizamos mayólicas, cosa que la desinfección que se realiza el sábado, porque casi nunca se realiza operaciones los sábados porque realizamos la limpieza. Entonces, pero siempre tenemos una sala para una operación de urgencia, pero no se programa cirugías, no hay una cirugía programada, tiene que ser de urgencia, una sola. El resto va a ser utilizada para la desinfección, ¿no? ¿Cómo deben ser las puertas de la sala de operaciones? Son de tipo vaivén, o sea, que empujas, plum, plum, así como, o sea, como observan acá en la figurita, ¿no? Empujan y no es necesario que le esté cerrando o abriendo, no tiene perillas, ¿ya? ¿Por qué deben ser en vaivén? Porque debemos abrirlas en los dos sentidos. ¿Ya? Lavar las superficies están provistas de ventanillas que nos permiten el paso holgado de una cama o camilla. ¿Por qué tienen estas ventanas así en la cual tú puedes observar, ¿no?
para ver si puedes ingresar o no, porque hay alguna vez, si hay un exceso de personal, tienes que preguntar, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser el aire? Basta un cambio de aire cada 10 minutos para ser suficiente. Se recomienda que este cambio de aire asegure una presión ligeramente mayor dentro de la sala que en los pasillos para evitar la entrada de polvo al abrir la puerta. Bueno, cuando tú entras tiene que tener una temperatura no ambiente un poco más, o sea, 24 grados centígrados, ¿ya? Y por momentos vas a tener ventarrones de aire. ¿Para qué? Para que desinfecte el ambiente. Normalmente toda persona que trabaja en sala de operaciones tiene problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque normalmente se sale de un lugar caliente hacia un lugar frío, ¿no? Entonces te vas resfriando. Casi siempre las personas que están en sala de operaciones tienen problemas con resfrío. ¿Cómo debe ser la iluminación de la sala de operación? La sala está alumbrada en forma difusa con una luz neón, como podemos observar acá en la figura, y acá normalmente hay platones. Se les ha dado la tarea para que ustedes puedan de repente investigar acerca de todo lo que requiere una sala de operaciones, ¿no? Estos platones son difusores que tienen un prisma, ¿no? Y el cirujano, cuando nosotros entramos a sala de operaciones, el cirujano se acerca y te dice, muéveme el platón para acá, muévete el platón para allá, porque la luz le tiene que dar perfectamente a la zona donde él está realizando la cirugía. Son también de forma de campanas móviles sujetas al techo y montadas en rieles para facilitar. O sea, son tan fáciles de usar, o sea, que hacia el lado que tú lo desees llevar, ese platón se va a mover, ¿no? Su manejo tiene mangos estériles que pueden moverse en el grupo quirúrgico según sus necesidades. Cuando tú como técnico en enfermería le colocas el platón, luego le vas a colocar unos plastiquitos, porque como él va a estar con guantes, lo que tú has tocado con tu mano contaminada ya no lo puede tocar él. Entonces hay momentos en que te va a decir a ti, pero en caso no logre satisfactoriamente eso, él va a tener que jalar. Entonces por eso mismo él va a tener, todos los equipos van a tener que tener plásticos. O sea, en cada operación vas a tener que cambiar los plásticos. Bueno,